141 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. El buscador de dioses ha estado viviendo una vida cómoda últimamente. Cada día, veneradas deidades se dignan a visitar los sueños del buscador de dioses para sintonizar con ellos. Dios del sueño, sentimos tu presencia en la vegetación que aún perdura. Si tan solo pudieras, como antaño, gobernar la tierra, alimentar sueños y fe, te ofreceríamos nuestros corazones y aún en decadencia, tan vasto y qué maravilloso sería si pudieras enseñarnos a crecer y madre pálida y no nos atrevemos a indagar. La oportunidad de encontrarnos es tan rara pero tu resonancia. ¿Podrías ser uno de ellos? Un y la dama blanca intercambiaron miradas. ¿De verdad tenemos que aguantar a este lunático? No puedo dormir bien, me interrumpe constantemente. Dama blanca. En realidad estoy bien, de todos modos, era bastante aburrido, así que verla volverse loca es una distracción. No debería haber aceptado cuidar de este buscador de dioses para el gusano desde el principio. Dama blanca. De todas formas, no puedes vencerlo. El ejemplo del dios de la sangre vital aún está muy presente en nuestra memoria. ¿Acaso quieres provocar a un dios que anhela la muerte? Es cierto, pero ¿por qué pareces tan indiferente ante la muerte de tu marido? Dama blanca. Sabes que nuestra tribu es naturalmente distante emocionalmente. Y, sinceramente, ni siquiera era tan cercana a él como lo soy a los 5 caballeros. Pasé más tiempo con Ogrim que él conmigo. ¿Vosotros, los pálidos? Fuera del sueño. Hora de comer. Emilitia entró en la habitación de la buscadora de dioses sin expresión alguna, entregándole una caja bento. Un insecto rastrero nos rinde homenaje. Unos fideos con salsa de tomate, dulces y deliciosos. Sin embargo, les falta divinidad. Y piedad. Pero ¿y vas a comer o no? Emilitia, con expresión sombría, le desenvolvió los palillos. Si no comes, me lo llevo. Maldita sea. Si no fuera por las instrucciones del rey, no querría lidiar con esa loca narcisista y engreída. Verla pavonearse y mandar a la gente todo el día la hacía sentir que su vida como insecto era mucho más oscura. Come rápido, todavía hay algo que hacer después de terminar. ¿Acaso el insecto que se arrastra desea una recompensa? ¿Tocar? ¿Tocar nuestro caparazón grueso y brillante? ¿Admirar? ¿Admirar nuestro delicado rostro bajo la máscara? ¡Qué plegaria tan extraña! Recompensa a tu abuelo. El rey quiere verte, estará aquí en 10 minutos. ¿Podemos contemplar la verdadera forma del nuevo dios rey? ¡Qué honor! El dios rey es bondadoso y... Emilitia, con rostro impasible, enroscó un puñado de fideos en sus palillos y se los metió en la boca. Come rápido. No querrás molestar a su majestad haciéndole esperar a que termines de comer antes de hablar, ¿verdad? Si no le diera miedo que ese tipo, que se había levantado a las 10 de la mañana y no había comido nada, le rugiera el estómago delante de su majestad, le daría igual comer o no. Muchas gracias, es maravilloso que estés dispuesto a ayudar. El número 1 tomó la mano del pequeño caballero, con una expresión cansada que reflejaba gratitud. Si no hubiera sido por el accidente, no insistiríamos tanto, pero eres nuestra única esperanza. El pequeño caballero simplemente lo miró, con el rostro impasible. El número 1 hizo una pausa, su mirada inquisitiva se dirigió al número 36, quien negó con la cabeza con pesar. En serio. Tomó con delicadeza la mano del pequeño caballero, con los ojos llenos de ternura. Vayamos primero a la ciudad de las lágrimas, allí se encuentra el camino hacia la sintonía y la ascensión. Buenos días, majestad. El buscador de dioses está listo. Has trabajado mucho cuidándola estos últimos días, dijo una voz electrónica mecánica proveniente del altavoz del número 1. No es difícil. Infinitamente sagrado, infinitamente extraordinario. El ser supremo del reino. Su majestad ha regresado a este lugar para ascender a través de las deidades de bajo nivel sintonizadas con nuestros espíritus. Emilia. Esta la interrumpió otra vez. El número 1 sonrió y condujo al pequeño caballero hacia el buscador de dioses. Él es mi compatriota. Por favor, permítanle entrar en el sueño del buscador de dioses para completar el ritual de ascensión. Después de que el buscador de dioses aceptara efusivamente y lo halagara, el número 1 asintió y se marchó rápidamente, ya que tenía muchos deberes oficiales que atender.
Esto no tenía nada que ver con la buscadora de dioses, que se aferraba al número 1 y actuaba de forma desquiciada en el momento en que lo veía. La buscadora de dioses miró al pequeño caballero que tenía delante, quien sostenía un atrapasueños azul. El aguijón onírico que el gusano había traído del sueño de Chushin aún no podía usarse. Debía emplearse para entrar en el sueño de la anciana, derrotar a la radiante y debilitarla. En cuanto al aguijón de los sueños de la tribu de la polilla, el número 1 sintió que pedirles que usaran su artefacto sagrado para matar al dios que adoraban, era una broma demasiado macabra. El número 1 jamás podría compararse con el gusano en este aspecto. Tipos desvergonzados como el rey pálido no se preocuparían tanto. Simplemente tomarían cosas útiles directamente, sin importar de quién fueran. Oh, portador del clavo, oh, devorador de almas. Eres el mensajero del dios rey. Comienza tu batalla. Escucharemos atentamente. El buscador de dioses, con expresión solemne, presentó reverentemente un objeto. Mensajero del dios rey, mira esto. Resplandeciente y luminoso, nuestro sintonizador de dioses. El instrumento que sostienes es una ayuda para el buscador, conectado a nuestra voluntad. Recibir un objeto tan valioso es una gran bendición, e incluso para nosotros, separarnos de él es muy peligroso. Este instrumento revela mucho de nuestros pensamientos. Acéptalo, no traiciones la confianza que el Dios Rey ha depositado en ti. Explora esta tierra. Domina a las criaturas de gran poder, y la señal te responderá. El sintonizador divino tarareó, y el buscador de dioses miró al pequeño caballero con sorpresa. Parece que ya has luchado contra los dioses de Ayounest. La luz de esos dioses derrotados y en sintonía centellea en la mente. Brillante y deslumbrante. Podéis entrar en nuestra voluntad y armonizar la tierra de los dioses. Un destello azul. El pequeño caballero cayó sobre el suave cojín que el número 1 le había preparado, cayendo en un sueño profundo. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué no están tus compatriotas contigo? Una voz alegre resonó detrás del número 36. Se giró y vio a un escarabajo con una máscara blanca y un pañuelo azul en la cabeza que lo saludaba. Lo reconoció. Era Kirrell, quien había visto el concierto con ellos la última vez. Está ocupado. ¿Lo necesitas para algo? Kirrell se rascó la cabeza. No necesariamente él. Es una larga historia. Encontré algo muy importante cuando revisaba mi diario hace un rato. Abrió el diario del vagabundo. Alguien me pidió que encontrara a su amigo. Luchar, luchar, perder y el pequeño caballero desafió al panteón, mientras los buscadores de dioses lo observaban con curiosidad, susurrando. Un juguete predilecto de los dioses y un insecto extraordinario y extraño y, batalla tras batalla, los pensamientos inexplicables que le atormentaban se fueron apagando poco a poco. Todas sus acciones tenían como fin continuar la lucha. Ghost, no puedes seguir así. En el sueño, Ornette esquivó el ataque del pequeño caballero. Frunció el ceño. Sabes muy poco. Radiance no es un enemigo cualquiera. Necesitas aprender técnicas de espada y hechizos. ¿Qué le pasa al número 36? ¿Acaso te llevó a dar vueltas sin rumbo? Ella lanzó una bomba, y el pequeño caballero no pudo esquivarla. 2 segmentos de su máscara se hicieron añicos, y fue expulsado por la puerta. Ve a buscar a tus compatriotas para que te ayuden a entrenar. Ellos sabrán qué hacer cuando saques tu uña. Estas fueron las últimas palabras de Ornette. El pequeño caballero se levantó de delante de la puerta, se detuvo un momento, luego caminó hasta el borde del sueño y salió de Godome. Al salir de la morada del buscador de dioses, caminó por la calle resbaladiza por la lluvia. Al otro lado de la calle había una panadería que desprendía un aroma tentador, y en su interior se movía una pequeña figura con diligencia. El pequeño caballero empujó la puerta y entró. 678 se sobresaltó al verlo, retrayendo sus tentáculos del vacío y acercándose a él. ¿Y qué ocurre? ¿Y? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Y? El pequeño caballero desenvainó su clavo, apuntando la hoja directamente a 678. Los escarabajos circundantes se dispersaron asustados. 678, que había pasado mucho más tiempo lidiando con la masa que con un clavo. ¿Y? Yo. Eso fue hace mucho tiempo. En aquel entonces, estaba bajo un cielo azul y nubes blancas y... La voz suave y magnética de Kirrell transportó el tiempo a unos años atrás, cuando se aventuraba en ruinas desoladas y conoció a un pequeño amable y melancólico. Hola, vagabundo. Ven a descansar.
Debes estar muy cansado. Oh, gracias, dijo Kirrell al entrar en la pequeña casa. Aunque estaba destartalada y era diminuta, era cálida y limpia, con un ambiente muy acogedor, pero siempre daba la sensación de que faltaba algo. ¿Has estado en muchos lugares? Sí, pero he vagado durante tanto tiempo que he olvidado muchas cosas, aunque todavía recuerdo la mayoría de los lugares que he visitado recientemente. Entonces, ¿lo así? La pequeña le entregó nerviosamente un dibujo. ¿Y lo has visto? Era un pequeño vagabundo hueco, con un clavo peligroso, afilados cuernos blancos y una túnica sencilla. A primera vista, parecía insignificante, pero poseía un aura poderosa. Tiene una presencia imponente, y su aura es bastante formidable, dijo Kirrell, negando con la cabeza mientras miraba el dibujo. Lo siento, creo que no lo he visto. ¿Es tu amigo? ¿En serio? Y el pequeño bajó la cabeza con decepción. Es mi mejor amigo. Lo extraño mucho y una gran lágrima cayó sobre la mesa, luego otra, como una lluvia interminable. Me prometió que volvería pronto. El pequeño se cubrió el rostro con impotencia. ¿Por qué me mintió? Kirrell se sobresaltó. Estaba algo nervioso. No llores. Si es tu amigo, seguro que cumplirá su promesa. La pequeña lloró aún más fuerte, llenando la casa de una atmósfera de tristeza. Kirrell se rascó la cabeza, abriendo y cerrando la boca. Sentía que no se le daba bien consolar a la gente. Así que Kirrell no dijo nada, permaneciendo en silencio al lado del pequeño, esperando a que desahogara sus emociones. Cuando cesó el llanto, miró fijamente a los ojos del pequeño y juró solemnemente. Si me lo encuentro en mi camino a partir de ahora, sin duda le diré que lo estás esperando aquí. 678 siguió luchando con el pequeño caballero, perdiendo sin suspenso. Pero descubrió un problema. ¿Cómo es que no puedes hacer nada más que balancear tu uña? Pasó algún tiempo enseñándole al pequeño caballero las artes de la uña, y originalmente quería enseñarle cómo extender su sombra desde el caparazón de su cabeza y agitar sus tentáculos. Pero lo que le sorprendió fue que esta niña prodigio, capaz de aprender 3 técnicas de uñas en cuestión de minutos, no pudiera aprender esta habilidad tan sencilla que casi todos los Bessel conocían. Esto no debería ser así. 678 se rascó el caparazón de la cabeza, no pudo resolverlo, así que simplemente dejó de pensar en ello. Un grupo de compatriotas eran mejores que él en esto, así que decidió buscar ayuda externa. Abrió el chat grupal de la nave. ¿Cómo es que los compatriotas que acaban de regresar no pueden extender sus tentáculos desde su caparazón? ¿Qué debo hacer? 250. ¿Qué chiste.jpg es sólido? 846. ¿Qué chiste.jpg? 7643. ¿Qué chiste.jpg? 1. Recuerdo haber dicho que si alguien enviaba spam al chat durante una pregunta sería expulsado, ¿verdad? 222. ¿Qué chiste.jpg? 222. Jefe, créame, se me resbaló la mano y pulsé la cosa equivocada. 222 fue expulsado del chat grupal por el propietario del grupo 1. 1. Probablemente sé por qué, ha venido al abismo a buscarme. Para ser honesto, mi historia ha terminado. No estoy seguro de que el compatriota que ha estado contigo todo este tiempo sea el amigo que busca el pequeño, dijo Kirrell extendiendo las manos. Después de todo, veo que vuestro aspecto tiene un alto grado de similitud. Es él, sin duda, asintió 36, es el único compatriota que ha abandonado a Young Est. Perdió sus recuerdos y emociones, convirtiéndose en un mero recipiente para contener el vacío, así que... Ya veo, pero ¿de verdad está bien que me cuentes un secreto así? Kirrell se sintió un poco extraño. 36 echó un vistazo a la máscara blanca que llevaba en la cabeza. Está bien, eres uno de nosotros. Kirrell. Parece que hay un precio que pagar para que los mortales vivan para siempre sin la influencia de los dioses, dijo 36 poniéndose de pie. Su poder debería poder ayudarte a recuperar tus recuerdos. Primero iremos a la ciudad de las lágrimas para encontrarla, luego al abismo para ayudarte a restaurar tus ajustes de fábrica. Kirrell. Un momento, no se están desarrollando las cosas demasiado rápido. Kirrell fue arrastrado por 36 antes de que pudiera terminar de hablar, y luego experimentó la velocidad de carrera más rápida de todo Young Est. Unos minutos después, no está aquí. Ah, claro, ¿no revisaste el chat grupal? Déjame ver, se fue al abismo. Qué desperdicio de viaje, Kirrell, vámonos.
No, espera, déjame recuperarme primero, dijo Kirrell apoyándose en la mesa, con el rostro pálido. Estoy un poco mareado. 678 le entregó consideradamente una bolsa de plástico, y Kirrell vomitó todo lo que había dentro. 36 sintió una oleada de incomodidad. Había olvidado que su velocidad al correr no solo era rápida, sino también brusca, algo que la mayoría de los insectos no podían soportar. Hay un ascensor en la ciudad de las lágrimas, llévalo allí. Si vuelves a correr contra él, lo torturarás hasta la muerte. Has llegado, abismo. Número 1 miró a la pequeña caballero, cuya túnica blanca yacía a su lado. Varios receptáculos intentaban teñir en secreto la túnica de negro con líquido del vacío. Número 1 se giró y les dio un golpecito en la cabeza a cada uno. Al ver a sus traviesos compañeros sentarse obedientemente, número 1 suspiró, luego se volvió hacia la pequeña caballero y le ofreció un amuleto blanco. Su salvación y la redención del gusano a través de la muerte han disipado nuestro odio, permitiéndonos reconciliarnos con nuestras obsesiones, pero tú eres diferente, has perdido tu pasado, te has perdido a ti misma, aunque no sé qué te sucedió después de abandonar a Jounest, esto debería ayudarte. Número 1 colocó el amuleto sobre la pequeña caballero, luego la condujo hasta una cáscara de huevo negra rota y le entregó el clavo onírico. Recuerda el pasado, unifica el vacío. La pequeña caballero alzó el clavo onírico y, sin dudarlo, golpeó la cáscara de nuevo. Oscuridad, asfixia, desesperación, todo a su alrededor lo desgarraba como manos negras, intentando arrastrarlo a un abismo sin salida. Pero el último resquicio de voluntad lo sostenía, y pataleó y arañó, trepando desesperadamente hacia arriba, intentando encontrar una salida. Finalmente emergió, impulsada instintivamente a trepar, pero entonces vio algo que no pertenecía al abismo. Milagrosamente se detuvo y caminó hacia aquella figura. Aquella figura alta sostenía a la compatriota número 1, quien la había guiado. Ella miró hacia arriba, hacia las naves que caían continuamente del cielo. La luz del clavo de los sueños destellaba, ya habían muerto antes de nacer. Se quedó allí un momento, luego se giró y saltó a la plataforma que conducía hacia arriba. Oyó una voz profunda y grandiosa, como si guiara, pero también mandara. No tengo ganas de pensar. Continúa hacia arriba. Sin voluntad de romper, las garras de la mantis se engancharon a la platier. No hay voz para llorar el sufrimiento. El clavo golpeó hacia abajo. Nacido de Dios y del vacío. Se vislumbraba la luz. Tú eres el recipiente. Saltar. Tú eres el caballero hueco. Vio que aquella figura pálida se marchaba sin mostrar el menor reticencia, y que sus compatriotas también estaban a punto de seguirle. Pero de repente se detuvo, se dio la vuelta, y en ese momento, sus miradas se cruzaron. Sálvame. Tírame hacia arriba. Sálvame, 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 sálvame. Se marchó, el pequeño caballero pareció haber perdido todas sus fuerzas, sus manos se soltaron débilmente y se precipitó rápidamente hacia abajo. Las sombras inquietas en su interior finalmente se aquietaron, y se fundieron en una sola. El pequeño caballero llevaba una hora sentado, aturdido, desde que despertó. A su lado estaba Kirrell, igualmente aturdido. De verdad era tan grave el efecto secundario del shock de la memoria. Se volverían idiotas. Solo necesitaban recuperarse, no se volverían idiotas. Mira, Kirrell se está moviendo, ¿verdad? Kirrell por fin recobró el sentido. Lentamente giró la cabeza y le entregó al pequeño caballero un diario del vagabundo. Amiguito, creo que deberías mirar al pequeño que aparece en él. Una vez me contó una historia. La historia se llamaba Resurrección. Mientras Kirrell narraba, una voz alegre resonó débilmente en sus oídos. Pequeño caballero. Las imágenes pasaban fugazmente, y el vacío en su interior hervía y danzaba sin cesar. Era otro vacío, la voluntad persistente de aquella civilización sacrificada causando problemas en su interior. Pero en ese instante, el alma del rey se había transformado en el corazón vacío. Temblaba dentro del pequeño caballero, y las voluntades restantes fueron completamente borradas. Una gota del líquido del vacío cayó sobre el diario del errante, tiñendo el retrato del pequeño que allí figuraba con la negrura del vacío. Claude, ¿a dónde vas con ese paquete? Voy a buscarlo. ¿Ya terminaste de unificar el vacío? Regresa. El número 36, con 2 carreras, alcanzó al pequeño caballero que intentaba huir, pero el otro lado, una beta de terquedad, no pudo detenerlo. No me detengas. Se lo prometí. ¿Por qué actúas como una heroína enamorada en una obra melodramática?
Cuando Kirrell me habló de tu amigo, ya envié gente a buscarlo. Ya están a medio camino. El número 36 vio a su querida, terca y melodramática heroína finalmente detenerse y se secó el sudor inexistente. Tu tarea principal ahora es unificar el vacío. Nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Nos aseguraremos de que se maneje a la perfección para ti. Al ver al pequeño caballero asentir en silencio, el número 36 finalmente suspiró aliviado. Los receptáculos más fuertes vienen ahora para guiarte. Ve a entrenar con ellos en el sueño del buscador de dioses. Cuando unas el vacío, tu amigo volverá, ¿de acuerdo? Por suerte, el pequeño caballero no había pasado mucho tiempo en sociedad a lo largo de los años, así que su mente aún era bastante ingenua. El número 36 finalmente logró persuadir al pequeño caballero tras mucho esfuerzo, y el número 250 se acercó con picardía. Pareces una vieja gallina sobreprotectora. Estás empezando a imitar el estilo del número 1, ¿no? El número 36 no dijo nada, solo lo observó en silencio. ¿Por qué no estás enfadado? Normalmente, a estas alturas, ya habrías hecho algo. Porque voy a hacer algo. La mano del número 1 se posó en el hombro del número 250, y este se estremeció, girando la cabeza con rigidez. Entonces, todo el abismo comenzó a resonar con la versión chillona del número 250, una especie de alarido abisal. 4 días después, ya que tienes la fuerza para avanzar, puedo entregártelo oficialmente. El número 1 entregó solemnemente el clavo de los sueños al pequeño caballero, quien lo aceptó respetuosamente, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. No. 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 Tómalo, no hace falta arrodillarse. ¿Dónde aprendiste eso? El número 1 se alarmó enormemente. El pequeño caballero ladeó la cabeza, sacó su teléfono, lo abrió y se lo entregó al número 1. El joven pequeño rey lo miró y se dio cuenta de que era un drama palaciego de la dinastía Qin, de la ciudad natal de Chushin. Nuestra etiqueta es, en realidad, un poco más occidental. El número 1 estaba mirando el teléfono cuando de repente sintió un fuerte toque en la mano. Volteó la cabeza y vio al pequeño caballero arrodillado, besándole la mano. Y como un recipiente no tiene boca, usó la zona cercana a su cráneo para golpearlo. El número 1 se cubrió el rostro. Habían pasado tantos años que casi había olvidado lo despistados que eran los recipientes cuando sus mentes despertaban por primera vez. Él tampoco sabía cómo Chushin soportó, el pensamiento se detuvo bruscamente al oír ese nombre familiar. Se inclinó de nuevo, tomando la mano del pequeño caballero. Por favor, debes traerla de vuelta. Es nuestra petición colectiva. El número 77 irrumpió desde afuera, sumamente ansioso. Número 1, el dios de la sangre vital ha desaparecido. El Señor de las Sombras es una deidad suprema sin precedentes, por lo que para que pueda avanzar, se necesitan al menos 2,5 dioses para el ritual final. En su plan, el orden original para el ritual final era el dios de la sangre vital, el anciano y la radiación, pero ahora falta un dios. ¿No puede el buscador de dioses encontrarlo? Es imposible encontrarlo. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Si el dios de la sangre vital se esconde, ni siquiera el gusano puede encontrarlo. Si realmente se tarda años en encontrarlo, sin mencionar a Chushin, el número 2 desaparecerá por completo. El número 1 fue decisivo. Tomó una decisión de inmediato. Enviar a todos los receptáculos. Buscar en Ayonest. ¿Para encontrar al dios de la sangre vital? No, el número 1 negó con la cabeza. Encuentra el altar carmesí de la compañía Grimm. Debido a que solo el número 1 entre los insectos vivientes conocía la verdad, la repentina locura del gusano casi destruyó todos los altares dentro de Ayonest. Pero no olvides que, cuando se realizó el ritual de transferencia de fuego, Chushin usó el cuerpo del número 1, y ahora solo ella puede invocar de nuevo a la compañía Grimm. El número 1 dio instrucciones a todos los buques. Para evitar que Grimm note la anomalía y escape, me desharé de mi caparazón y ocultaré mi sombra en el abismo tras el ritual, creando la ilusión de que el nuevo rey de Ayonest se ha sacrificado. La compañía Grimm ambiciona reinar en estas tierras y no desaprovechará esta oportunidad. Las naves lo rodearon, y el número 222, ese pequeño bribón, preguntó. Número 1, ¿vienes a unirte a nosotros ahora? Número 1. Si sus compatriotas no lo hubieran detenido, casi habría extraído el fluido del vacío del número 222. Se frotó la cabeza, con un fuerte dolor de cabeza, y miró al pequeño caballero.
Ve a esperar a Boca Sucia, finge que los descubriste por accidente. Si Grim te pide ayuda para pasar el fuego, hazlo, pero no completes el último paso para derrotar al corazón de la pesadilla. Podemos aprovecharnos de ellos, pero si se aprovechan un poco de nosotros, se volverán insaciables, ¿entiendes? El pequeño caballero asintió enérgicamente y caminó hacia Boca Sucia. El número 1 observó su figura alejándose, esperando que todo saliera bien. 2 días después, Boca Sucia. Un grupo de insectos rodeaba la tienda de la compañía Grimm, con expresión entre asustada y curiosa. Al ver al pequeño caballero acercarse desde lejos y entrar en la tienda sin dudarlo, todos jadearon. Los ojos de Bretta brillaron mientras observaba. Ah, mi valiente príncipe blanco. En cuanto a por qué no el Salvador Blanco, bueno, cierto individuo con un clavo de madera de concha andaba presumiendo en el pueblo y calumniando al pequeño caballero. Fue arrestado y detenido por la policía que patrullaba la zona por insultar a un miembro de la familia real. Solo entonces Bretta se dio cuenta de que su Salvador Blanco también era un príncipe, así que fabricó aún más mercancía en su habitación. Le pareció extraño que Sly, el tendero, pudiera tenerle algo de miedo a la policía, ya que no discutió con el tendero número 46 durante toda una semana después. Era algo inusual. Grimm se materializó elegantemente en una llamarada, haciendo una reverencia al pequeño caballero. Punto, punto, punto. No sé por qué las líneas de Grimm se consideran tan fácilmente repetitivas. Para evitar bloqueos, cada uno debería buscar las líneas por sí mismo y leerlas. Con un chasquido de dedos, Grimm desapareció. El pequeño Grimm aleteó junto al pequeño caballero, murmurando mi tilde, y al notar que el pequeño caballero lo miraba, se acurrucó alegremente más cerca. Parece muy obediente. Un instante después. Puedes controlar a tu hijo. Se ha estado comiendo los tomates de mi puesto. Geo, 20. Este filete a la parrilla, no se lo puedo vender a Mane después de que le diera un mordisco. Geo, 180. Después de que el pequeño caballero recogiera 3 llamas, su pequeño tesoro estaba medio vacío. Se sentó en el banco, mirando fijamente al pequeño Grimm, que estaba acurrucado a sus pies, absorto en sus pensamientos. ¿Hay algo que no funciona correctamente? Tras evolucionar a pequeño Grimm con las llamas recolectadas, Grimm estaba a punto de marcharse cuando el pequeño caballero lo agarró. Miró al pequeño caballero. Mi querido amigo, ¿tienes alguna otra pregunta? El pequeño caballero alzó la vista y lo miró fijamente con seriedad. Acababa de preguntar a sus compatriotas, y ellos le dijeron qué hacer en esta situación. El pequeño caballero alzó un cartel con una frase escrita en él. Por favor, pague la manutención de los hijos. Gracias. Grimm. Grimm, por supuesto, no tenía ni la mitad de un geo. Era una broma. Los miembros de la compañía Grimm, vivos o muertos, eran recipientes destinados a encender la llama, velas que tarde o temprano se convertirían en cenizas. ¿Para qué iban a necesitar dinero? Pero el barco, que acababa de ser aprovechado, claramente no opinaba lo mismo. Por su postura, si no le daban dinero, no tenía intención de avivar la llama. Y ahora, miren, miren. El debut de la compañía Grimm. El maestro de la compañía actúa personalmente, entrada 66 Geo. Brun recitó sus líneas sin emoción. No quería repartir folletos, pero la compañía, incluso contando el caballo que tiraba del carro y al niño menor de edad, solo tenía 6 miembros. Si él no lo hacía, ¿quién lo haría? Grimm, obligado a actuar, respiró hondo y miró al pequeño caballero con los dientes apretados. Todo el dinero de las entradas es para ti. Rápidamente, toma al niño y recoge las llamas restantes. Te daré el dinero después de la función. El pequeño caballero asintió y se marchó con el pequeño Grimm. ¿No vas a ver el espectáculo? Preguntó el número 46 apoyado en la entrada de la tienda de Sly. Viejo avaro, ¿ni siquiera quieres gastar este poco dinero? ¿Qué diferencia hay entre gastar dinero en tocar el violín y bailar, y tirarlo al agua? Preguntó Sly con impaciencia. Si tienes demasiado dinero, vete tú solo. No te voy a acompañar. No seas así, te voy a contar un secreto, no se lo digas a nadie, dijo el número 46, inclinándose misteriosamente. ¿Conoces el origen de esa compañía? ¿Sería usted tan amable de facilitarme información? Si insistes en darme geo, ¿no es que no lo haría? Puedes decirlo o no, me da igual. Sigues queriendo que te dé dinero. Bueno, te lo diré por lástima. Esa compañía sirve a un dios.
¿Qué tiene de extraño? Ayones tiene muchísimos dioses. Ese dios es un poco diferente, dijo el número 46 bajando el volumen de su altavoz. Ese dios controla las pesadillas. Ve a verlo, y tal vez no tengas pesadillas esta noche. Los movimientos de Sly se detuvieron ligeramente. No suena nada fiable y murmuró en voz baja. El número 46 vio a Sly, ese anciano, con aspecto tentador, y supo que había logrado su objetivo. Llevaba 24 horas seguidas vigilando a ese aprovechado. El tipo tenía pesadillas cada vez que se dormía, murmurando cosas como Esme, Mantis, y hacía rato que estaba harto. La idea de que ese viejo avaro tuviera que pagar a sus compatriotas más tarde hacía que el número 46 se sintiera tan refrescante como beber un refresco de naranja helado en un caluroso día de verano. Más tarde, regresaría al abismo y celebraría con sus compatriotas. La sombra del número 1 había regresado recientemente y quería jugar al juego de fundirse en una sola taza con ella. De hecho, bailar con gracia ante un público era uno de los pocos pasatiempos de Grimm. Lógicamente, debería estar muy contento de tener la oportunidad de actuar. Por supuesto, estaría encantado si esta actuación no fuera un mero trámite. Y cuando el pequeño caballero le tendió una emboscada en el momento en que se inclinó ante el público, su disgusto alcanzó su punto álgido, y decidió darle una lección a la criatura del gusano. Tras 10 minutos en los que el maestro de la compañía, Grimm, imitó a un pez globo, el pequeño caballero, que llevaba un buen rato saltando a través de aros de fuego, por fin encontró la oportunidad de atacar. Tras una feroz batalla, un tajo veloz que atravesó las llamas puso fin a esta danza de dúo. El público, que no se había dejado aterrar por los ataques casi inminentes, aplaudió temblorosamente y luego se dispersó con la energía de quien sale del cascarón. Grima sintió a los espectadores que se marchaban, logrando apenas terminar la función ileso. Aquí está el mapa. Una caja roja aterrizó frente al pequeño caballero. Espero que cumplas tu promesa, querido amigo. El pequeño caballero asintió, tomó el geo y caminó hacia la ciudad de las lágrimas. El número 1 dijo que encender la llama hasta este punto era suficiente. No era necesario encender la llama del corazón de la pesadilla, sino ascender al hogar divino. En ese momento, Grimm, que acababa de colgarse del techo de la tienda, sintió de repente una punzada inexplicable en el corazón. Salpicaduras de sangre, almas esparcidas. El pequeño caballero avanzó imparable, arrasando con todo a su paso hasta el final. Tras derrotar al corazón de la pesadilla, los compañeros puros aparecieron ante él. La figura del recuerdo del abismo se superpuso con el recipiente puro que tenía ante sí. El pequeño caballero lo observó atentamente, con una compleja emoción que le bullía en el corazón. Por fin nos encontramos. Ven. El pequeño caballero alzó su uña hacia sus compatriotas, de quienes nunca se había separado antes de nacer, unidos por la sangre. Te superaré y luego te salvaré. Las uñas chocaban, los hechizos resonaban. El pequeño caballero recibió varios cabezazos de su superior, y la espalda de este fue atravesada cientos de veces por el pequeño caballero. Finalmente, el superior se desplomó, arrodillándose en el suelo. Alzó la vista, y las miradas del futuro señor de las sombras y del poderoso dios del vacío se encontraron una vez más. Lo has hecho bastante bien. Déjame el resto a mí. El alba irrumpió en el cielo, acompañada de un rugido furioso, y aquella luz, más deslumbrante que el clavo de los sueños, apareció ante él. El pequeño caballero contempló el amanecer y sacó su uña. Ser enemigo de la luz, blandir una espada contra un dios. Llegó el momento de la ascensión. Casi todos los receptáculos que podían venir ya estaban allí. Esperaban ansiosos fuera de la puerta, aguardando el nacimiento de un nuevo dios y podremos por fin resistir nuestros instintos y... Tonterías y acaso un receptáculo, con una flor, puede seguir metiendo la pata y... Estoy algo nervioso y quiero ir al baño y acaso un receptáculo tiene siquiera ganas de ir al baño y... Las voces clamorosas cesaron de repente. Todos los receptáculos miraron fijamente en una dirección. Estrépito. Una ojiva cayó al suelo, sin dejar rastro de su sombra. Como si se hubiera iniciado una reacción en cadena, las ojivas cayeron una tras otra sobre el suelo de piedra, produciendo un sonido seco y seco. En el sueño, un vasto océano de sombras se extendía, compuesto de incontables sombras, agitándose con odio hacia la luz. La radiación huía constantemente hacia arriba, y ellas seguían al núcleo, aferrándose a la diosa de la luz como una enfermedad persistente.
La radiance se detuvo en la cima del sueño, su cuerpo experimentando un último estallido de vida, emitiendo una luz de una intensidad sin precedentes. An. Cient. En. Emi. Yo. No. Te. Te. Rugió con fuerza, pero al instante siguiente, la cabeza del pequeño caballero se hizo añicos, la sombra cayó, el vacío se expandió y 8 ojos brillantes aparecieron ante ella. Una mano enorme la agarró y ¿qué dijiste? Y la radiante guardó silencio un momento, luego forcejeó violentamente en su mano. Maldijo en voz alta. Señor. De. Sha. Dous. Yo. Que te. Joder. Warm. Yo. Que te. Joder. El pequeño caballero no soportaba las palabrotas y gritó a sus compatriotas. Vamos, dale un par de bofetadas. Tras un largo rato, la radiance, que había sido zarandeada como un trompo, apenas sobrevivía, con la cabeza apretada. Su cráneo estaba aplastado como el de una muñeca de trapo, y la esencia onírica brotaba de su cuerpo. La buscadora de dioses alzó la vista hacia la negrura que descendía de las nubes, tan nítida como la línea de tiza de un carpintero. Su mirada se llenó de reverencia y asombro al contemplar al nuevo dios nacido de entre los dioses. Tentáculos negros se enroscaron sobre su cuerpo. La buscadora de dioses pareció presentir algo, y obedientemente bajó la cabeza, dispuesta a aceptar su destino. Y permíteme usar tu conexión onírica para percibir algo. Y la buscadora de dioses permaneció sentada, parpadeando sin expresión. ¿Yo y sobrevivir? ¿Ese adulto no me quitó la vida? El buscador de dioses se autojustificó rápidamente. Ese adulto no me mató más, ese adulto me pidió ayuda, igual ese adulto necesita que le sirva. En cuanto la buscadora de dioses pensó en esto, su respiración se aceleró y sus ojos se pusieron en blanco. De hecho, se desmayó en el acto por la emoción. Respetado superviviente de alta dimensión, ya te he informado sobre cómo salvar lo que aprecias. ¿Por qué sigues tan infeliz? Porque no sé cómo salir siempre y cuando puedas dominar tu poder con destreza. Entonces, ¿cómo puedo dominarlo? Pido disculpas, respetada superviviente, no lo sé. Casualmente, yo tampoco. En un sueño oculto, una polilla brillante y una niña humana estaban sentadas juntas. ¿Por qué no te esfuerzas más? Mírate, hablando. Al menos necesito una dirección a la que aspirar. Si no sé hacia dónde aspirar, ¿cómo puedo intentarlo? Creo que, tal vez, ya no necesitas intentarlo. Las antenas de la polilla de la creencia se movieron. Tu familia ha venido a recogerte. Un tentáculo viscoso del vacío trepó por el brazo del humano. Chu Xin relató los acontecimientos posteriores a los barcos. Se desmayó al enterarse de la muerte de Worm y, por algún motivo desconocido, su cuerpo simplemente se desvaneció. Sintió que su alma se alejaba a la deriva y, tras percibir una inexplicable familiaridad, se sumió en un sueño. Cuando despertó, vio una vieja polilla brillante arrodillada y haciendo reverencias ante ella, lo que la aterrorizó. Espera, abuelo, no hagas eso. Perderé años de vida. Excelente y estimado superviviente de alta dimensión, estás despierto. Si te hubiera ocurrido algo, jamás me lo habría perdonado. ¿Por qué era tan extraña esa vieja polilla? Chu Xin negó con la cabeza, y sus recuerdos del pasado volvieron poco a poco. Ese cuerpo sin vida, pálido y frío, sintió cómo sus órganos internos se contraían, y un dolor inmenso la invadió. Intentó pensar, pero solo pudo gemir. Si deseas revivir Worm, tengo un método. De repente alzó la vista. ¿Qué? Pero tengo una petición. Las antenas de la vieja polilla temblaron ligeramente. Espero que cuando me hagan preguntas, pueda elegir no responder. Está bien. En resumen, por favor, confíen en mí, este método definitivamente funcionará. Entiendo, es un buen método, sin duda. Gracias, lo probaré. Pero ¿por qué me llama estimado? Me niego a responder a esa pregunta. Bien, entonces, ¿quién eres? Yo también me niego a responder a esa pregunta. Bien, ¿dónde es esto? No importa, siento que preguntar es inútil. Este es el santuario del creyente. Puedo decírtelo, ya que deberías conocer este lugar. Bien, ¿cómo salgo? Lo siento, no puedo dejarte salir, pero puedes intentar encontrar tu propia fuerza para irte de aquí. ¿Cómo lo desentierro? Pido disculpas, no lo sé. Punto. Lo ves.
Esto es tu sistema, una pequeña esfera blanca de luz enroscada entre los tentáculos gigantes del Señor de las Sombras. En el pasado, los receptáculos solo podían comunicarse internamente entre sí. Incluso hablar con Chu Xin requería usar un jugador para la salida de voz. Sin embargo, tras reunir con éxito al Señor de las Sombras, los receptáculos podían hablar directamente con las almas de otras criaturas. El principio es similar al hechizo gusano grabado en la frente de Chu Xin al principio. Hay un tipo controlándolo. Al descubrir que me acercaba, no dudó ni un instante, soltó el control y huyó, pero aún así encontré algunas pistas. Hay muchas funciones aquí, como el cuerpo que acabo de moldear para ti, etc. ¿Y qué es este nuevo cuerpo que me has moldeado? Preguntó Chu Xin apretando los dientes. ¿Dónde están mis ojos? ¿Solo me has dejado dos agujeros en las cuencas? Ay, Dios mío, eso no importa, de todos modos, no es como si no pudieras ver. Número 250, eres tú. Soy el número 2045, pero entonces, número 250, sin vergüenza. No culpes a un compatriota inocente cuando te pillen haciendo algo malo. Soy el número 36, Chu Xin, ahora te voy a dar una lección. No hace falta ahora, dijo Chu Xin con una sonrisa pícara, tengo un plan. El Señor de las Sombras, yaciente en el mar del vacío, alzó la cabeza de repente, mirando en una dirección. Se levantó con urgencia y bien y el número 2045, el núcleo y dijo que tenía algo urgente que atender y tenemos que irnos un momento y espéranos aquí y entendido respondió Chu Xin. Pero en el interior, en ese preciso instante, un montón de sombras enviaban mensajes frenéticamente. Hermana. 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 Dejen de mandarme mensajes. Mi teléfono va a explotar. Si tienen algo que decir, que lo diga una sola persona. Encontramos a Chu Xin, pero no parece triste, incluso bromea con nosotros. Nos preocupa un poco, pero el núcleo dijo que su amiga va a morir, y está sola y en estado crítico. Acabamos de convertirnos en señores de las sombras y aún somos inestables, y los receptáculos no pueden separarse. ¿Podríamos pedirte que vayas a verla? Lo entiendo. Ya voy para allá. Chu Xin alzó la vista mientras el enorme cuerpo surcaba el cielo, dejando tras de sí partículas negras. Tras un rato, se puso de pie y caminó hacia el exterior del abismo. Ornette, oculta entre las sombras, blandía sus hilos de seda y la seguía en silencio. Por suerte, Chu Xin no era experta en contrainteligencia, así que seguirla fue bastante sencillo. Pero mientras la seguía, Ornette notó que algo andaba mal. En esa dirección y inmediatamente llamó a Zemor. Zemor, bloquea todas las entradas que llevan al borde del reino y no, probablemente eso no la detendrá. Que todos los guerreros fuertes que puedan ayudar tomen sus armas y vayan al borde del reino. ¿Qué pasó? Chu Xin se dirige a Kingdom's Edge, donde ella y Worm se conocieron por primera vez, dijo Ornette, cuya mano sostenía el teléfono, temblando. Sospecho que va a suicidarse. Aunque me perdí un poco en la ciudad de las lágrimas de camino a Kingdom's Edge, el terreno de Kingdom's Edge no ha cambiado mucho. Chu Xin se movía con agilidad entre los senderos, suspirando con emoción mientras despedazaba con facilidad a un áspid primigenio. Recuerdo cuando llegué a este mundo, el dios áspid me perseguía por todas partes. Ahora, puedo aniquilar un nido entero con los ojos cerrados y... Entró en una cueva de extraña construcción, de la que colgaba una larga pelusa blanca y a ambos lados se alzaban enormes púas parecidas a huesos. Las paredes rocosas circundantes eran pálidas y estaban formadas por superficies circulares muy compactas, como si hubieran sido procesadas. Acarició una hendidura circular en el suelo. Aún era la marca del choque que Worm había sufrido contra ella de niño. En aquel entonces, al ver esa profunda hendidura, su tono fue tan suave durante días que parecía capaz de exprimir agua. Chu Xin se acercó al huevo roto. El líquido viscoso del interior se había secado hacía tiempo. Respiró hondo y puso la mano sobre el huevo. Espero que esto funcione. Ella murmuró, y en un instante, toda la cueva se llenó de una brillante luz blanca. Maldita sea, ¿cómo la perdí? Ornette llegó a Kingdom's Edge por primera vez. Los caminos eran sinuosos y estrechos. Le preocupaba que la descubrieran, así que mantuvo cierta distancia, pero no esperaba perderse. Por suerte, ya se había reunido con los 5 caballeros. Estaban planeando inspeccionar el caparazón abandonado. Chu Xin debería estar allí. ¿Siente si que algo anda mal? A Ornette se le erizaron los pelos. ¿Se está moviendo el suelo bajo nuestros pies?
Worm sintió que había tenido un sueño muy largo. Salió de su caparazón, se secó con los vientos del cáscara abandonada y extendió sus alas. Sus pseudópatas caminaron sobre el suelo, dejando largas estelas. Se detuvo en la entrada, contemplando el mundo cubierto de una pelusa blanca, luego giró la cabeza como para decir algo, pero no había nadie a su lado. Worm sintió una inmensa soledad. ¿Sería porque era el único ser inteligente en este mundo? Él así lo creía, y así iluminó al agente insecto, fundó a Younest y consiguió sus propios súbditos. Pero seguía sintiéndose muy solo. ¿Sería porque los insectos que lo rodeaban le mostraban tanta deferencia? Él así lo creía, y por eso cuidó de los 5 caballeros, Lurien y Monomon. Se llevaban armoniosamente y pasaban mucho tiempo juntos disfrutando de su compañía. Pero seguía sintiéndose muy solo. ¿Sería porque no tenía una pareja lo suficientemente íntima? Él así lo creía, y por eso fue al pálido jardín a encontrarse con la gentil dama blanca. Tras pasar un tiempo juntos, se casaron, como era de esperar. Pero seguía sintiéndose muy solo. ¿Sería porque su territorio no era lo suficientemente grande? Pensó que tal vez esa era la única razón, pues era el instinto de Worm. Así que luchó en todas direcciones. Los musgosos, los páramos fúngicos, la tribu Mantis, estas tribus reconocieron su gobierno, y Ayounest se convirtió en una civilización sin precedentes. ¿Pero por qué, seguía estando tan solo? Siempre había faltado una pieza en su corazón, como si una pieza importantísima de un rompecabezas se hubiera perdido accidentalmente. ¿Qué era? Pero el destino no le dio mucho tiempo para reflexionar. La plaga se desató e incontables insectos perdieron la cordura. En realidad, daba igual si intervenía o no. Los seres superiores tenían muchos motivos para cultivar dependientes, pero casi ninguno se sacrificaría para preservarlos. Por lo tanto, el proceso del clan gusano para adquirir dependientes siempre había sido sencillo. Mira, un solo pensamiento de una deidad, uno que no quería que se olvidara, causó la muerte de muchísimos insectos. Solo querían vivir bien, pero ni siquiera este pequeño deseo pudo cumplirse. Pero Worm siempre había sido un tipo terco. Deseaba desesperadamente salvar su pequeño mundo en ruinas. Llevó a cabo su plan, cruel y doloroso. Tras seleccionar un receptáculo adecuado, no miró atrás, prácticamente huyendo del abismo. Volcó todo su esfuerzo, todo su conocimiento e incluso, todo su amor en ese receptáculo. Para cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Se había transformado de ese recipiente en su hijo. Esto era inevitable, pero imperdonable. Es culpa mía, pensó, entonces déjenme enmendarlo. Sacrificó a su mejor amigo, traicionó a su esposa y se arrancó las alas, todo por un atisbo de esperanza. Envió a su hijo a esa oscura prisión sin sol y, luego, movido por la añoranza, erigió una estatua en el centro de la ciudad de las lágrimas. Su corazón, que siempre había parecido incompleto, ahora estaba lleno de agujeros. Gusano se quedó mirando fijamente la cuna donde su hijo solía dormir, sentado allí durante días enteros. Estaba cansado y quería descansar. Pero antes de eso, tenía que llevarse a alguien con él. Insensatamente, trasladó el palacio al sueño. ¿Acaso los 5 caballeros creerían que había huido? Eso sería bueno. Lo abandonarían y, en cambio, apoyarían a un nuevo rey, quien continuaría gobernando a Younest y garantizaría su continuidad. Confiaba en el criterio de Ogrim. Serían capaces de elegir un nuevo rey. Usó todo su poder para crear un amuleto, partiéndolo por la mitad. Una mitad se la dio a su esposa, y la otra moriría con él. Solo destruyendo su cadáver podría recuperarse esa mitad del amuleto. Que el próximo receptáculo descargue su ira sobre su cadáver. Esta era su tardía disculpa. Permitió voluntariamente que el vacío entrara en el trono, y el vacío corroía su cuerpo debilitado. ¿Esos niños se sintieron así antes de morir? Se preguntó. Su cuerpo sufría antes de morir, pero su conciencia era increíblemente lúcida. Algunas escenas olvidadas desfilaron ante sus ojos. Aquel rostro, completamente distinto al de un insecto, con una sonrisa traviesa. Cabecita de horquilla tilde. Así que, este era el hombre que estaba desaparecido. El sueño terminó. Worm sentía dolor por todo el cuerpo, como si hubiera dormido tanto tiempo que se hubiera quedado paralizado. Se dio la vuelta aturdido y un grito le taladró los oídos, provocándole un dolor punzante en los tímpanos.
También sentía un fuerte malestar estomacal, como si un montón de San Wukong se estuvieran dando vueltas en su interior. Lo peor era la garganta, como si tuviera una espina de pescado atascada. En realidad quería dormir un poco más, pero una voz salió de su garganta, como si él mismo hablara. Cabeza de tenedor, ¿vas a comerme? Recuperó la conciencia al instante. Worm abrió los ojos. ¿Acaso no había muerto? Un momento, ¿este cuerpo, era su exuvia mudada? Comprendió al instante lo sucedido. Chu Xin había resucitado su exuvia. Para ser sincero, nunca antes había considerado esa posibilidad. Al fin y al cabo, la exuvia era demasiado grande, y la velocidad a la que ella inyectaba energía no podía compensar la rapidez con la que se disipaba. Además, ni siquiera sus métodos podían detectar fluctuaciones del alma provenientes de la exuvia. Ni siquiera estaba seguro de que quedaran fragmentos de alma en su interior. ¡Qué poder tan aterrador! Jadeó, gusano, viejo bastardo, me vas a volar por los aires. Chu Xin rugió en la garganta de Worm. Tenía su clavo clavado en la garganta de Worm, sujetándolo con una mano, mientras que con la otra sostenía un gran megáfono. Su cuerpo se balanceaba peligrosamente con el fuerte viento. Al otro lado, Ornette y los 5 caballeros permanecían de pie sobre una roca rota, con expresiones solemnes mientras observaban el mortal fluido digestivo que los rodeaba. Princesa, llevas la sangre del rey. Necesito tu fuerza, dijo Isma, experta en resistir el agua ácida, dando un paso al frente. Debemos encontrar una ruta de escape. Pero no podemos atravesar el cuerpo de un ser superior. Ria miró hacia la pared de carne cerrada que tenía encima. Tampoco podemos abrirlo desde arriba. Aún queda una plaza libre, dijo Grim en voz baja. Todos los insectos guardaron silencio. Miraron a Isma, y cuando la vieron asentir con seriedad, sus expresiones se quebraron. ¿Quieres decir que tenemos que escapar del trasero del rey? La voz normalmente suave de Hegemol se volvió estridente. ¿No hay una forma más digna? Zemor parecía querer simplemente saltar al fluido digestivo y acabar con todo. En realidad, tengo mucha curiosidad por ver cómo son los excrementos del rey. Grim. Cállate. X4. Worm yacía en el suelo, recuperando fuerzas en silencio. Su enorme cuerpo perdía vitalidad gradualmente, pero el poder en su garganta se hacía más fuerte. Tenía que morir rápido. Seguir vivo era demasiado problemático. Chu Xin, en su garganta, podía caerle al estómago en cualquier momento. Además, podía sentir su propia sangre en el estómago, no es que estuviera embarazado, suponía que Ornette probablemente estaba allí. Qué desastre que duraría 1000 años, viejo. Una garra sombría lo agarró, dejando profundas marcas, y 8 ojos brillantes lo miraron fijamente. Gusano medio muerto. ¿No es un poco excesivo que ni siquiera me dejen tener un cadáver completo cuando muera? Pero al señor de las sombras que tenía enfrente claramente no le importaba. Su mano se dirigió directamente a su garganta, sacó a Chu Xin e incluso, en secreto, empujó aún más adentro el clavo que le había clavado a Gusano. Gusano, sintiendo un nudo en la garganta. Ya cerca de la muerte, Gusano fue presa de la ira, inclinó la cabeza y murió en el acto. Cuando los 5 caballeros y Ornette finalmente abrieron la puerta trasera y escaparon del peligro, Ornette se arrodilló en el suelo, incapaz de levantarse durante mucho tiempo. Nunca, pensé que, saldría del trasero de mi padre biológico. Qué raro, ¿por qué se aflojó de repente? A Isma le pareció extraño. Estaba bien cerrada hace un momento y no podíamos salir de ninguna manera. Incluso pensaba usar lianas. Isma, deja de hablar. Zemor se cubrió la cara. Prácticamente me estás atropellando con un carro. Ornette finalmente se recuperó. Dijo con calma. Voy a quedarme detrás de esa roca un rato. No se acerquen. Caminó detrás de la roca, sacó su teléfono, vio que los Vessels estaban en línea y pulsó para abrir un mensaje de voz, rugiendo. ¿Dónde diablos habéis estado todos? Tú y... Los naves, que aún deambulaban tranquilamente, vieron el mensaje de voz de 60 segundos y ni siquiera tuvieron el valor de abrirlo, corriendo directamente hacia el borde del reino. Luego se encontraron con su padre biológico, recientemente resucitado, y tras algunas maniobras, lograron enfurecerlo directamente hasta la muerte. La pequeña había estado sentada en casa todo el día, sin comer ni beber. Pensó que su amigo jamás regresaría.
Había preguntado a todos los viajeros que pasaban por allí, y durante ese tiempo, estuvo a punto de ser asesinado por unos individuos violentos, salvándose únicamente gracias a su rápida huida. Justo ayer, por fin conoció a un insecto que había visto a su amigo. Ah, ya los he visto, en un lugar llamado Ayounes, dijo la mariquita, mostrando el diario de un vagabundo. Esa es la única y eterna civilización. Cuando quiera poner fin a mis días de vagabundeo, probablemente regresaré allí para vivir el resto de mi vida. ¿Dijiste, ellos? Sí, ellos. Deben de ser hermanos. He visto a muchos y, por curiosidad, les he hecho muchas preguntas. Por ejemplo, el tendero de boca sucia, el panadero, el erudito que estudia hechizos, los guardias de servicio, se les puede encontrar casi en todas partes. Parecen mostrarse bastante reacios a sus padres biológicos, pero uno de ellos es bondadoso. Cada uno es un guerrero excepcionalmente valiente y están unidos. Es difícil imaginar la formidable fuerza que representarían para Ayounes si se unieran, pero parecen estar completamente entregados al actual rey. ¡Qué poderoso carisma! Mientras la mariquita hablaba sin cesar, la perspectiva del pequeño también se vio atraída hacia aquel magnífico reino. Sin embargo, algo pareció salir mal antes de que me fuera y la mariquita frunció el ceño. Otros viajeros me contaron que casi todos estaban allí ese día. Cada insecto en la ciudad de las lágrimas sostenía una flor blanca, como si esperara algo. De repente, en un instante, todas las cabezas de los insectos y las flores cayeron al suelo juntas, y sus cuerpos en el interior no se encontraron por ninguna parte. La mente de la pequeña daba vueltas, y la voz de la mariquita parecía alejarse cada vez más. Ayounes era un caos tras su desaparición. Perder a más de 20.000 insectos no es ninguna broma. Ese vagabundo estaba tan asustado que huyó de Ayounes directamente. ¿Estás bien? El cuerpo del pequeño tembló y se desplomó. La mariquita estaba muy preocupada por él y lo cuidó durante unos días antes de marcharse. Después de que la mariquita se fuera, el pequeño subió al tejado y se quedó allí sentado todo el día. La lejana isla flotante descendió gradualmente, y finalmente él bajó, comió, bebió y salió con un libro de imágenes hecho jirones. Subió a la isla suspendida en el aire, miró el altar con su máscara rota y recitó la antigua historia de la resurrección, pero no sucedió nada. Sabía que el milagro de la resurrección no volvería a aparecer. Caminó con calma hasta el borde de la isla flotante y se sentó. La isla se elevaba poco a poco, alejándose cada vez más del suelo. Miró hacia abajo hasta que la pequeña casa donde vivía con su amigo se volvió diminuta y patética, como hormigas en el suelo. Se puso de pie, se giró, abrazó el libro ilustrado y cayó hacia atrás. El viento silbaba en sus oídos y el instinto de supervivencia le advertía frenéticamente, pero solo podía desvanecerse en la nada en su mente silenciosa. El pequeño caballero se enfadaría, pensó. Nunca lo había visto enfadado. Canalla, ¿acaso no valoras la segunda vida que te di? Me culparía él así. Canalla. ¿Acaso no aprecias la segunda vida que te he dado? Parecía caer en un océano viscoso. Una sensación suave y familiar, como un sueño, y un par de ojos brillantes se abalanzaron sobre él, subiendo y bajando con él en el océano. El corcho que bloqueaba sus emociones saltó, liberando un sollozo, y las lágrimas que llevaba dentro se derramaron, mezclándose con la sombra que tenía enfrente. ¿Te extraño mucho? Yo también. Clic, clic, clic. Chushin dejó de mordisquear su langosta australiana, preparó silenciosamente su cámara y se escondió en un rincón. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Contaba mentalmente, y la sensación de tirón en su pantalón llegó justo a tiempo. Tras oír un suspiro de impotencia, cayó al suelo, gimiendo y llorando mientras la arrastraban afuera. ¿Te has divertido lo suficiente? Resonó la voz de un niño, con una madurez que no se correspondía con su edad. No es suficiente, dijo Chushin, sonriendo mientras se incorporaba y sacaba una toalla para limpiar la baba del cuerpo de gusano. ¿De verdad te gustan las langostas australianas? Las 2 veces que has aparecido, estaba comiéndome una. ¿Crees que no sabía que te comiste 8 langostas en los últimos 2 días mientras yo estaba en mi caparazón? Gusano puso los ojos en blanco y levantó el brazo. Límpiate. ¿Qué más quieres hacer? ¿Puedes imitar esos 2 sonidos, el sonido cazgalá que hacías antes de que pudiéramos comunicarnos verbalmente? Ni lo pienses. ¿Y qué les pasa a tus ojos? Gusano extendió la mano y agarró la cara de Chushin. ¿Por qué están así?
El corazón de Chu Xin dio un vuelco de alegría. Picó el anzuelo. Al fin y al cabo, mi cuerpo es una resurrección, hay un precio que pagar por un intercambio de cuerpos y un renacimiento. Sus palabras fueron vagas. Si se tratara de los receptáculos, sabrían que se refería a la aniquilación de su cuerpo original y a la regeneración de uno nuevo. Pero Gusano lo ignoraba. Creía que Chu Xin había sacrificado sus ojos para revivirlo usando los restos. No es de extrañar que se fuera a la esquina y esperara a que él la sacara. Chu Xin observó cómo la culpa de Worm amenazaba con desbordarse del borde del reino, luchando por reprimir su sonrisa triunfante, y habló con fingido arrepentimiento. Bien, ya que no estás dispuesto a emitir esos sonidos, entonces aceptar mi otra condición no es demasiado, ¿verdad? ¿En qué condición? No hay prisa. Primero veamos estas cartas que escribiste antes de morir. A ver, ¿Esta es para mi compañero de último año? Mi adorado hijo /A. El hecho de que ahora puedas leer esta carta significa que mi plan ha tenido éxito. Morí por Chu Xin. No la culpen. Fue mi decisión. Debí haber muerto hace décadas. Ella me salvó de la muerte. Ya que ella corrió peligro, es justo que le devuelva esta vida. Hijo mío, a quien más lamento en esta vida eres a ti. Te maté a ti y a tus compatriotas, luego te sometí a una cruel selección y después te obligué a aceptar un destino cruel. Originalmente eras impasible, tan serena como el agua en calma ante todo. Fue mi culpa la que te hizo sentir emociones y te causó tanto dolor, y las emociones no se pueden reprimir fácilmente. Los recipientes, la mera existencia de esta raza es una tragedia en sí misma. Con o sin emoción, causarán dolor a sí mismos o a otros. Mi pecado, el de haberos creado, no puede ser expiado ni con 1000 heridas. Admito que siento algo por ti, no solo culpa. No fuiste el único que desarrolló sentimientos a través de nuestra interacción diaria. Yo también. Pero no puedo decirte que te amo, porque no soy digno de ti. No te obsesiones conmigo. Tus emociones son fervientes y sinceras. Las criaturas del vacío no pueden soportarlas. Deja que el tiempo se las lleve. No permitas que te dañen. No soy más que una bestia que sacrificó a un niño. Ve a buscar a tus compatriotas. Ellos son tu familia eterna. Ya no eres un simple recipiente. Ve y encuentra el sentido de tu existencia. Necesitas algo que te ilusione, algo que perseguir. Eso le dará valor a tus esfuerzos. Vuela, niño. Chu Xin miró la foto de la carta una y otra vez, luego miró a Worm con una mirada extraña. ¿Lo escribiste así? ¿Acaso intentas que Xianbei nunca te olvide, gusano despreciable? Worm, con un gesto de culpa, desvió la mirada. No lo soy. Es evidente que tienes miedo de que te olvide, hipócrita cabeza de tenedor, dijo Chu Xin con desdén. No. Sigues siendo tan terca. Esta carta que escribiste es tan dramática, llena de "oh, te amo, pero por favor olvídame", de verdad que no me entristeceré por ello. No, si de verdad no quisiera que me olvidara, no lo habría escrito tan corto. No lo negué. Siempre eres un tipo contradictorio. Temes que no te olvide, así que el escrito es breve. Temes que te olvide, así que las emociones son largas, dijo Chu Xin, arqueando una ceja hacia Worm. Estoy harto de tener tanta confianza contigo, dijo Worm, sin poder contenerse, agarrándose la cabeza y apretando los dientes. No me dejas nada de dignidad, me despojas de todo y encima me culpas de mentirte. Si no te mintiera, ni siquiera me quedaría la ropa interior. Chu Xin soltó una risita, aprovechando su ventaja. ¿Pero por qué la carta que me diste no tenía ese aire, eh? En cambio, estaba llena de coquetería al estilo de gusano, como si no te preocupara en absoluto que me olvidara de ti. Cuando Chu Xin terminó de hablar, notó que algo le pasaba a Worm. De repente se agarró la frente y puso una expresión amarga, exagerada y fingida de impotencia. Ah, eso es porque sé que nunca me olvidarás. Chu Xin, al verse superada en astucia, ensombreció su rostro. Estás diciendo puras tonterías. ¿En serio? ¿Quién es el que tiene la cuerda que me ató a mí y a otra persona y que todavía no la ha desatado? El joven gusano debe estar con un ser superior, dijo Chu Xin con seriedad. Y acabas de prometer concederme una petición. TSK, TSK, TSK. Ni siquiera yo, un gusano, sabía que estar juntos significaba ser inseparables como gemelos siameses. Gusano negó con la cabeza. Chu Xin, avergonzada y furiosa, exclamó. ¿Es culpa mía?
Ese cabeza de bifurcación siempre se las arregla para hacerme la vida imposible cuando menos me lo espero. No soy tan listo como tú. Siempre me engañas. Lo único que puedo hacer es atarte bien fuerte. En realidad, ¿podrías? No te escucho, no te escucho, definitivamente estás intentando engañarme. Los dos hombres volvieron a discutir, a punto de llegar a las manos. Tras terminar su discusión, Worm preguntó. Ah, sí, ¿dónde pusiste las cartas que te escribí? Todavía están en tu mundo onírico. No tuve tiempo de llevármelas. Inicialmente, planeé que Worm y Chushin se ataran las manos, pero cuanto más lo miraba, más mal me parecía, como si estuviera jugando a sadomasoquismo. Así que diseñé otro plan. Que Chushin atara a Worm a su cuerpo, pero seguía sin convencerme. Las imágenes están en las notas del autor. Pueden consultarlas. Su predecesor era gratuito, pero no completamente gratuito. Salió del templo del huevo negro, como un zombi sin rumbo, vagando en el vasto mar de insectos. A su alrededor, los insectos rebosaban actividad, llenos de vitalidad, con la luz brillando en sus rostros. Allí estaba, entre ellos, desconcertada y fuera de lugar. ¿A dónde debo ir? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Ir a buscar a sus compatriotas? ¿Pero dónde están? Se dirigió al abismo, pero allí no encontró a ningún compatriota. Justo cuando estaba a punto de marcharse, sintió un aura familiar. Giró la cabeza bruscamente. No cabía duda, aquella aura era, padre. Sin dudarlo, dio un gran salto al mar del vacío y nadó hacia abajo, aterrizando finalmente en una caverna subterránea donde se encontraba un títere del rey, muerto hacía mucho tiempo. Sacó un aguijón onírico. Para facilitarle la derrota ante Radiance, número 1 solía guardarlo en el templo del huevo negro. Se alegró de haberlo traído consigo cuando apareció. Corrió a través del palacio familiar, y una voz en la oscuridad le dijo que padre le estaba esperando en el trono. Finalmente llegó al trono envuelto en el vacío. Se detuvo, su cuerpo temblando, incapaz de creer lo que veía. Caminó hacia el trono. La oscuridad del vacío lo sumía todo a su alrededor en una penumbra casi total, pero aún así pudo distinguir la figura de un vistazo. Estaba medio arrodillado en el suelo, las sombras dentro de su cuerpo temblaban, emitiendo un zumbido lastimero. Padre. Como Worm prefería morir antes que dejar que Chushin lo cargara como a un niño, y desde luego no iba a jugar a sadomasoquismo con ella, ideó su propio plan. Ahora, la cola de Worm estaba enroscada alrededor del cuello de Chushin, y su torso cubría su cabeza como una pequeña bufanda decorativa. El señor de las sombras yacía fuera del caparazón abandonado, con expresión serena pero el cuerpo hinchado, y con aspecto de estar bastante molesto. Esto se debía a que las sombras no estaban contentas. Chushin no las dejaba entrar, alegando que temía que pudieran matar a Gusano accidentalmente varias veces. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía pensar así de ellos? ¿Acaso eran semejantes seres? El pequeño caballero intuyó sus pensamientos y se rascó la cabeza confundido. Recordó que al menos 20.000 naves pensaban exactamente igual. No lo entendía, así que preguntó, pero sus compañeros le ordenaron callar. De acuerdo, entonces le preguntaría a un amigo. Probablemente sea porque y si se enterara de que planeabas hacer eso, te daría una paliza, respondió el amigo. Pero ahora mismo no podía vencer al señor de las sombras, reflexionó el pequeño caballero, perplejo. No se trata de si puede vencernos o no, por ejemplo, pequeño caballero, ¿me pegarías? El pequeño caballero reflexionó profundamente. Mi amigo me está haciendo una pregunta. ¿Quiere que le pegue? ¿O no quiere que le pegue? Si me preguntó si lo haría, ¿significa que quiere que lo haga? Pero, por lo general, a nadie le gusta que le peguen, ¿verdad? El pequeño caballero no podía decidirse, así que usó en secreto la habilidad del señor de las sombras para preguntar a sus otros compañeros. Mi amigo me preguntó si le pegaría, ¿cómo debería responder? El número 11.451 respondió rápidamente. ¿Quiere jugar al sadomasoquismo contigo? Dile que sí. Número 36. 11.451, no des malos consejos. Núcleo, piensa cuidadosamente en cómo responderte a ti mismo, no preguntes a otros. El pequeño caballero recibió las respuestas, el pequeño caballero comprendió, el pequeño caballero pensó, y el resultado fue que el pequeño caballero asintió con la cabeza a su amigo. Punto.
El amigo lloró durante medio día, por lo que el pequeño caballero no tuvo más remedio que ceder el control del Señor de las Sombras a otros recipientes para consolar al amigo. El número 36 controlaba al Señor de las Sombras con expresión impasible. Estaba harto. Inmediatamente asignó al 11.451 el puesto de imbécil para que probara su propia medicina. Al ver aparecer a Chushin, aún con ese repugnante adorno en la cabeza, se lamentó ante los demás recipientes de que ya no entendía las tendencias de la moda, que semejante cosa pudiera considerarse elegante. El número 520 tomó el control por un instante y enseguida se burló. ¿Sigues fingiendo ser joven como un bebé gusano a tu edad? ¡Qué descarado eres, viejo! ¿Qué pasa? Este es mi sitio, dijo Gusano, acomodándose en una posición más cómoda sobre la cabeza de Chushin. El número 520 estaba furioso y, controlando al Señor de las Sombras como si fuera un mecha gigantesco, estaba a punto de abalanzarse sobre Worm para luchar contra él a muerte. El número 36 apenas logró contenerlo. El número 36, que finalmente había logrado recuperar el control, se secó la frente. Tu sistema está casi listo, pero el anfitrión no puede usarlo directamente. Necesita un control de servidor. He configurado ese control para que seamos nosotros, y también he recuperado todas las habilidades del servidor y te he añadido algunas ventajas, continuó balbuceando el número 36. Además, aunque no capturamos al cerebro de todo esto en su momento, localizamos su paradero aproximado en uno de estos dos mundos. Prepárate para partir pronto. Pero desconocemos la situación al otro lado, así que, por seguridad, lo mejor es que nos lleves a todos contigo cuando te marches. Chushin miró al Señor de las Sombras, que era más alto que una montaña, y le dirigió una mirada perpleja. Solo necesitas traer el núcleo. Él puede transformarse en el Señor de las Sombras cuando quiera y donde quiera, e invocar a cualquiera de nosotros, los receptáculos, a través de los mundos, dijo el número 36, hinchando el pecho con orgullo, sintiéndose como un NPC de tutorial. Sin embargo, este rango no incluye al número 2044, quien selló la radiance. Nunca estuvo con nosotros desde el principio, cuando ascendió al Señor de las Sombras. El núcleo también dijo que, como mucho, solo podía percibir su ubicación aproximada, probablemente porque siempre se quedaba en el Palacio Blanco y fue corrompido por ese viejo cascarrabias, y luego siempre jugaba a juego de prisión con la radiancia y terminó completamente embadurnado por la luz. ¿Dónde está? Preguntó Worm con impaciencia. El Señor de las Sombras se rascó el trasero, empujando al número 11.451, que intentaba escapar, de vuelta a su sitio. El núcleo dice que debería estar en el abismo, cerca del mar del vacío. Déjame revisar la vigilancia. Debería poder ver dónde está, madre mía. ¿Qué ocurre? Se tiró al mar. El anciano se arrodilló en el suelo, aferrado a las cartas escritas por el gusano antes de su muerte, y se postró tristemente sobre su cadáver. Oh, padre, no tengo esperanza, ni futuro, ni nada que perseguir. Mi propósito en la vida es sacrificarme por ti, sellar la radiance para ti, proteger a Jounest para ti. Estás muerto, nada más importa. El anciano quiso llamar a su padre, pero el recipiente no podía pronunciar palabras normales. Solo podía emitir gritos lastimeros y fantasmales desde su alma, una y otra vez. El anciano se puso en pie tambaleándose, abrazando con fuerza el cadáver de su padre. Los dos cuerpos sin vida parecían fundirse en uno solo. Por un instante, quiso llevarse consigo el cadáver de su padre, pero se sintió indigna de hacerlo, creyendo que sería una profanación, una falta de respeto hacia su padre. Así que solo aceptó las cartas que su padre le había dado. Estaban escritas de puño y letra de su padre, y eran suyas. Echó una última mirada prolongada a su padre, salió del sueño con el clavo de los sueños, apartó cuidadosamente las cartas y luego levantó su clavo. PFF. El enorme clavo atravesó su cuerpo, salpicando un líquido negro del vacío que se fusionó con el mar del vacío cercano. PFF. 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 Su cabeza golpeó el suelo con fuerza, creando una grieta. El cuerpo del anciano tembló mientras intentaba torpemente introducir el clavo en la grieta, abriéndola. La grieta se ensanchó y un viscoso líquido del vacío fluyó. Padre, espérame, pronto estaré contigo. Justo cuando su cráneo estaba a punto de estallar, un tentáculo surgió repentinamente del mar del vacío y le arrebató el clavo. Inmediatamente después, un cuerpo colosal emergió desde arriba.
La reverencia y la sumisión inundaron su corazón. Como criatura del vacío, el anciano supo al instante quién era aquel coloso. El dios del vacío, el señor de las sombras, necesito encontrar a padre, tú, devuélvemelo, estoy harto de ti, cabeza de bifurcación, y de tu obsesión. Chu Xin saltó de la espalda del señor de las sombras, refunfuñando mientras extendía la mano para curar las heridas del anciano. Muerto cabeza de bifurcación, el niño que criaste es igual que tú, siempre intentando suicidarse. El anciano no escuchó esas palabras. Permaneció inmóvil, cautivado por la bufanda que Chu Xin llevaba al cuello. Niño tonto, dijo el gusano, que ni siquiera llegaba a las rodillas del anciano, abrazando la cabeza del anciano, aunque sus dos manos no podían rodearla por completo. Estoy aquí. El anciano extendió la mano, tocó suavemente al gusano, luego retrocedió, pero el gusano lo atrapó mientras dudaba. Estoy aquí, dijo el gusano, sujetando la mano del anciano y mirándolo fijamente a los ojos, repitiendo. Estoy aquí. El anciano abrazó de repente al gusano con fuerza, y el líquido del vacío brotó a borbotones de sus cuencas oculares. La túnica exterior del gusano se volvió pegajosa y se manchó con vetas negras. En su estado emocional, el anciano no se percató de que, al abrazar a su padre, también estaba estrangulando a Chu Xin. La expresión de Chu Xin se contrajo y, en silencio, extendió la mano para apartar la articulación que le presionaba la tráquea. El señor de las sombras, a sus espaldas, observaba la escena con los dientes apretados. Aquel viejo gusano usó la resurrección para atraer a su padre, Chu Xin, y luego a los pobres compañeros. Fue demasiado generoso por parte de la radiante. ¿Acaso el siguiente paso sería llevarse también a su madre, la número 1? El pequeño Grim amaba a Grim cuando era pequeño. La compañía viajaba de mundo en mundo, pero él y su padre siempre estaban juntos. Lo acunaba con ternura, le acariciaba la cabeza y lo arrullaba hasta que se dormía. Se comportaba de forma mimada y cariñosa con su padre, acurrucándose en sus brazos. Él creía que estarían juntos para siempre, hasta que se enteró del destino de Grim. Rebelión, fuga, huelga de hambre, intentó todos los métodos que se le ocurrieron, pero el dios escarlata simplemente curvó los labios en una sonrisa, observando cómo la pequeña bestia, recién atrapada en una jaula, le mostraba los dientes y luego dejaba escapar una serie de aullidos de dolor. El comportamiento del maestro de la compañía Grim decepcionó al pequeño Grim. Simplemente le acarició la cabeza y le aconsejó que no abandonara su misión. Esa expresión tranquila y resignada hizo que el pequeño Grim apretara los dientes. ¡Qué cobarde! Luchó sin cesar, sin ver esperanza, hasta que llegó el momento del ritual de la llama. En ese recipiente, que tenía el potencial de convertirse en un ser superior, vio un punto de inflexión. Ambos eran recipientes, pero él tenía muchas más opciones. Era poderoso, y aunque no tenía muchas emociones, contaba con una multitud de compatriotas que lo amaban. Ellos lo comprenderían y respetarían sus decisiones, a diferencia de él, que estaba completamente solo. Admiraba a este recipiente, que compartía un destino similar al suyo, del mismo modo que una vez admiró a su padre. Este pequeño seguidor atacaba diligentemente a los villanos a su lado cada día. Anhelaba ser tan libre como él, sin el peso del destino. Constantemente se comportaba como un niño mimado con el pequeño caballero, pero, por desgracia, este cabeza hueca no entendía nada. Estaba furioso. Era como echar perlas a los cerdos. El pequeño Grim tomó en secreto una decisión audaz. Se la jugaría. Tras el ascenso del Señor de las Sombras, le pediría al pequeño caballero que matara al corazón de la pesadilla. Apostó a que el pequeño caballero aceptaría su petición. Lo logró. Se liberó del control del corazón de la pesadilla y puso fin a esta danza interminable. Quería encontrar a ese tipo cobarde y poco fiable y presumir ante él. Mira, lo hice. Muchos recipientes se habían revelado, pero para el corazón de la pesadilla, no era más que una pequeña diversión inofensiva. Al fin y al cabo, no eran más que herramientas para la llama. Velas que se resistían a ser consumidas, parpadeando y aullando de agonía. Para el corazón de la pesadilla, que veneraba la propagación del miedo, aquello era un postre bastante exquisito. Pero el actual recipiente y el siguiente eran, en efecto, dos muy especiales. Uno completamente inofensivo, el otro resistiendo hasta el final. A veces reflexionaba que estos dos extremos no se parecían en nada a padre e hijo. Él, por supuesto, conocía el plan impulsivo del nuevo receptáculo. Los pensamientos de los receptáculos no podían escaparle a él, un dios.
simplemente siguió la corriente. Al fin y al cabo, con una manipulación cuidadosa, podría obtener considerables beneficios de este plan. Aunque el nuevo dios era poderoso, aún era joven. Radiance, esa vieja bruja, podría escapar de la muerte. Planeaba ser la mantis que acecha a la cigarra, sin percatarse de lo ropéndola que la seguía. El corazón de la pesadilla tenía la capacidad de desprenderse de una parte de su cuerpo y fingir su muerte para engañar al Señor de las Sombras. Además, estaba muy interesado, no, mejor dicho, ansiaba el poder de ese ser superior cercano al gusano. El corazón de la pesadilla había viajado por diversos mundos y poseía los recuerdos de todos los receptáculos. Sabía, a grandes rasgos, lo que el poder que residía en ella podía brindarle. Podría convertirse en una existencia incluso superior a un ser superior. Esta era una tentación irresistible. La anciana profetisa yacía sobre el suave cojín, respirando débilmente. Un círculo de jóvenes polillas la rodeaba, junto con el Tislewin, de mediana edad. Llamó suavemente. Lan Lan. Aquí estoy, abuela, aquí estoy. Una polilla de alas azules dio un paso al frente, conteniendo las lágrimas. No estés triste, niña, nosotras, las de la tribu de la polilla, volveremos al abrazo de esa luz en nuestra forma espiritual, dijo la profetisa, tocando la cabeza azul y esponjosa, con la voz teñida de tristeza. Pero no tengo rostro para verla. Nosotras, las de la tribu de la polilla, la traicionamos, incluso yo, una de sus últimas creyentes y... Los ojos de Tislewin se enrojecieron. Tía, por favor, no pienses así. Cuando la tribu de la polilla traicionó a la luz y se pasó al gusano, ya teníamos una deuda con esa luz, y también con el faro. La profetisa guardó silencio. La tribu de la polilla, en efecto, tenía una deuda con el gusano, razón por la cual ella decidió ayudarlo al sellar la radiación. La tribu de la polilla era un clan que traicionó activamente a su deidad. Si el gusano no hubiera aceptado la rendición de la tribu de la polilla y no les hubiera dado refugio, la ira del alba los habría reducido a cenizas. Hay que saber que, cuando la plaga estalló por primera vez, aparte de los huevos de polilla que aún no habían eclosionado y unas pocas polillas muy pequeñas, todos los demás miembros de la tribu de las polillas que creían en el gusano, este fue el precio de traicionar a una deidad. Quizás por eso había ayudado en parte al gusano a sellar a la radiante, pero la relación entre la radiante y la tribu de la polilla ya era confusa. La traicionaron, haciéndola perder la fe. Cuando la radiante incorpórea fue olvidada, fue como si hubiera muerto. La radiante mató a la tribu de la polilla traidora, lo que provocó que sus últimos creyentes cooperaran con el gusano, lo que finalmente la llevó a ser sellada. Tal vez no debieron haberla traicionado en primer lugar, pero la tentación de tener el control absoluto de los propios pensamientos era realmente difícil de resistir. El profeta derramó lágrimas y le entregó el aguijón de los sueños a Lan Lan. Tómalo, niña. Eres la polilla con mayor talento onírico de la tribu de las polillas. Esto es para ti. Resplandor, no te he olvidado. El profeta alzó la vista al cielo, transformándose gradualmente en esencia onírica. Todas las polillas miraron hacia arriba. Una diminuta polilla surgió de la esencia onírica, revoloteando lentamente sobre sus cabezas, para luego ascender cada vez más hasta desaparecer. La radiante yacía inmóvil, sumergida en la piscina del hogar divino, cubierta de heridas. De no ser por el leve vaivén de su cuerpo, un observador podría creer que esta deidad había caído. El alma de la profetisa rozó con delicadeza la esponjosa bola blanca de sangre dorada. La radiante dejó escapar un leve gemido. La profetisa retiró la mano de inmediato, llamando con voz entrecortada al alba caída. Radiante. Tras un largo rato, la diosa de la luz emitió un débil sonido. No esperaba que vinieras a buscarme, la voz de la radiante era tan débil que el profeta tuvo que inclinarse para oírla, pensé que irías a creer en ese ser superior con el que eras amigo, después de todo, ella puede darte la eternidad, para ser honesta, incluso yo pensé en creer en ella. No te he olvidado, la profetisa bajó la cabeza. Pero ayudaste al gusano y las palabras de la radiante hicieron temblar al profeta. La radiante esbozó una mueca burlancia. ¿Sabes dónde es esto? La profetisa contempló el paisaje onírico, entonces de repente sus ojos se abrieron de par en par. ¿Esto es? Parece que lo has descubierto. No, no puedes quedarte aquí, dijo el profeta con ansiedad. Tu enemigo seguramente vendrá aquí. Siempre me encontrará, la radiante rió con resignación. Esta vez no me mató del todo porque fue demasiado ingenuo.
Cuando se familiarice con su cuerpo ascendido, esa será mi muerte. Muera pronto o tarde, voy a morir de todas formas, así que es mejor encontrarme con el sueño de alguien a quien aprecia. Al menos puedo darle un buen susto. Así es, mueras joven o tarde, vas a morir, pero ninguna de las dos formas es tan buena como morir a mi mano. El cuerpo de la Radiance fue apresado, elevado en el aire como un muñeco de trapo. El grito del profeta resonó, y el corazón de la pesadilla reveló sus fauces terroríficas. Tomaré tu poder. Chu Xin miró el panel de su sistema, indicándole al Señor de las Sombras que hiciera cambios en él. Presentador. Chu Xin. Conjunto de habilidades. Paquete de habilidades iniciales. Resucitar bichos, aleatoriamente, tachado, cruzar mundos libremente, cruzar mundos con personas según su afinidad. Paquete de habilidades de superviviente pasiva. Bear Grylls. Aura de depredador supremo más ayunar durante 9 días. Estudiante universitario. Frágil, tachado, piel gruesa más difícil de morir. Paquete de habilidades de jugador profesional adquiere habilidades con cada nuevo mundo. Ollouknig, determinado por el nivel de los jugadores más fuertes. Velocidad de reacción, suerte, modo retardo de Silkson tachado Carefree Melody sin acierto continuo. Paquete de habilidades de Ollouknig. Habilidades con la espada. El anfitrión ha entrenado al límite. Hechizos del alma abisal. El huésped detectado posee bendición del Señor de las Sombras, poder de hechizo X2. Hechizos pálidos. El huésped detectado posee bendición del Rey Pálido, poder de hechizo aprendido X2, inmersión desolada, púas pálidas. Hechizos fúngicos. El huésped detectado posee bendición del Señor Hongo, duración del hechizo X2, esporas tóxicas. Hechizos de hilo. No se detectó ninguna deidad relacionada, tachado. Poder del hechizo directamente X2. Manto de sombras. Se ha detectado que el anfitrión posee la bendición del Señor de las Sombras. Los fotogramas de invencibilidad no tienen tiempo de reutilización. Alas del emperador. Se ha detectado que el huésped posee la bendición del Rey Pálido, el doble salto evoluciona en vuelo. Lágrima de Isma. El huésped detectado posee la bendición de Isma, es inmune a los líquidos ácidos y aprendió el poder del hechizo de la senda verde X2. Super Dash. Se ha detectado que el anfitrión posee resplandor, Super Dash ahora puede girar en las esquinas. Aguijón onírico. Se ha detectado que el huésped posee resplandor, corazón de pesadilla y aguijón de pesadilla. Y ahora puede entrar libremente en cualquier sueño. El aguijón de pesadilla puede usar todas las habilidades del aguijón onírico. Evaluación. 112% de progreso, perfecto. Recompensa mundial. Puede traer cualquier criatura del mundo de Ollouknig y puede regresar a este mundo desde otros mundos. Siempre que no haya criaturas hostiles cerca. Chu Xin leyó la viñeta una y otra vez, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. ¿Qué significa posee Radiance y Nigmare Art? Preguntó al Señor de las Sombras. No, espera, recuerdo que ambos deberían estar muertos. El número 36, que controlaba la forma gigante del Señor de las Sombras, se comunicó con los otros recipientes, recordando la situación en ese momento. Tras ascender, el pequeño caballero aplastó de inmediato la Radiance. En ese momento, tuvo lugar un breve interludio. El pequeño Grimm, que originalmente estaba en forma de amuleto, ignoró la erosión del vacío, se abrió paso y, llamando al pequeño caballero padrino, le suplicó que resolviera el problema del corazón de la pesadilla. El pequeño caballero asintió y siguió las pistas hasta el sueño del corazón de la pesadilla. El corazón de la pesadilla, que estaba viendo el espectáculo, recibió de repente una tremenda bofetada antes de que le arrancaran la cabeza de un mordisco. Sus ojos reflejaban incredulidad hasta su muerte. Ahora, la compañía Grimm, tras haber perdido el corazón de la pesadilla, con la excepción del maestro de la compañía Grimm y el pequeño Grimm, todos sus miembros se encontraban en un estado de desconcierto, preguntándose: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué se supone que debo hacer? Entonces Miko cogió su acordeón y giró a la izquierda, Bale y Vida se fueron a tirar de los rickshaws, Divan se arregló para una cita a ciegas, y el pequeño Grimm voló alrededor del maestro de la troupe Grimm, burlándose de él por ser inútil. Aún debería entrar en tu sueño y echar un vistazo, y Chu Xin yacía sobre el Señor de las Sombras, abrazando sus tentáculos mientras se dormía. El Señor de las Sombras sostenía un pequeño aguijón onírico. La sola idea de ese aguijón onírico irritaba a todos.
Originalmente, número 1 ya se lo había dado al pequeño caballero, pero varios recipientes, deseosos de enfrentarse a la Radiance por última vez, tomaron el aguijón onírico después de que el pequeño caballero se durmiera y se dirigieron al templo del huevo negro para derrotar a la Radiance. Casualmente, justo cuando llegaron al templo del huevo negro, el pequeño caballero acababa de completar su ascensión, y el aguijón onírico se encontraba allí, recogido por el predecesor recién despertado. En resumen, esos pocos receptáculos fueron casi derrotados por completo. Al entrar en el sueño, el señor de las sombras sujetó el corazón de la pesadilla con una mano y el resplandor con la otra, observando al tembloroso vidente en el suelo. Ambos se sumieron en la contemplación. ¿Qué está pasando aquí?